Ahora sí, mi gente, muy buenas noches y bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestro estudio número 258. Para la gloria, para la honra de mi Fadel. Lo voy a dejar ahí. Para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido a bien que en este día estemos aquí reuniéndonos sin que se nos meta la policía, sin que nos tumben esto aquí. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Así que hemos estado hablando en nuestra serie El Evangelio No Conocido. ¿Y por qué? Ya estamos, déjame ver, 1, 2, 3, 4, ya hemos dado casi más de 6 o 7 estudios. ¿Por qué le hemos llamado el Evangelio No Conocido? Sticker, díganme, ¿por qué le estamos llamando el Evangelio No Conocido? Vamos, a ver si han aprendido algo. Están buscando las notas, lo sé todo. Le hemos llamado el Evangelio No Conocido porque nosotros estamos estudiando o profundizando en términos y conceptos, en tópicos que expanden a una mayor profundidad la obra redentora de Cristo en su vida, su muerte y su resurrección. Nosotros lo sabíamos, pero en otra manera de explicarlo. ¿Cómo tú lo explicas? No vacilen así. Y siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Creen que existirá la posibilidad de que desconozcas algo sobre el Evangelio de Jesucristo? Pues claro que sí, porque no nos la sabemos todas. Entonces, si con lo que tú sabes del Evangelio te cambió la vida, ¿cuánto más no podrá cambiar tu vida? Cuando profundices en aquello que desconoces, ¿cuánto podrá impactar tu crisis de hoy? Aquellas cosas que aún desconoces. Así que nos hemos dado la tarea de detenernos un poquito en algunos de estos términos. ¿Y cuáles han sido algunos de estos términos? Vamos a ver stickers. El rescate, que fue el último, Ajá, ¿qué más? la propiciación. Duro, pero dijo rescate, ¿Cuándo dijo la justificación? la justificación. La propiciación. ¿Habías escuchado el tema de la propiciación No. como lo escuchamos, como lo discutimos aquí? No, ¿No? lo he escuchado en otra iglesia, pero pero se refiere como propiciación de la Pascua. No sé. Sí que mencionaban la palabra, pero Sí, no pero necesariamente. no sabía que No sabías lo que era. Muy bien, viste, había escuchado la palabra propiciación, pero no sabía en profundidad lo que significaba. Y la justificación, ¿te la habían explicado así? no. Qué bueno, de eso se trata, usted ve. Hemos visto el porqué de la cruz. Hemos visto el placer de obedecer. Y en el placer de obedecer vimos que a veces nosotros tomamos una decisión y nuestro corazón no está en el mismo lugar que esa decisión que tomamos. Y me encanta siempre el ejemplo que daba el autor Jerry Bridge del libro que estamos llevando, donde él decía que el nene se quería trepar en la silla y el papá decía, te bajas, te sientas, te bajas y te sientas, te bajas y te sientas, y no lo dejaba y no lo dejaba. El nene se sentó en la silla y le dijo, estoy sentado pero mi corazón está de pie. Y eso muestra, ¿verdad?, cómo a veces nosotros tomamos decisiones y nuestras acciones muestran una cosa, pero por dentro nosotros no queríamos hacer eso. Por dentro nosotros realmente estábamos complicados. El placer de obedecer habla de cómo Cristo en su vida y muerte, porque le costó tener una vida perfecta por 33 años. Y en su muerte, el decidir quedarse y morir, en ambas decisiones, él estaba acorde, él estaba en paz, en acuerdo, tanto su mente como lo que él estaba haciendo. Así que el placer de obedecer. Vimos la cabeza federal, tremendo.
Vimos nuestra unión con Cristo, la unión legal, la unión vital. Vimos la justicia de Dios para poder entonces ver el tema de la justificación. Vimos el tema de la ira de Dios para poder entender lo que era la propiciación de Dios. Vimos la expiación y por último vimos el rescate. Todas estas cosas, todos estos conceptos expanden y explican cosas que sucedieron física y espiritualmente, cósmicamente en el universo, con la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo por amor a ti. Así que de eso se trata. En estos 10 conceptos que hemos visto, lo que hemos querido es poder arrojar un poquito más de luz a lo que verdaderamente hizo Jesús. Y nos hemos dado cuenta, hemos podido ver que Él hizo mucho más que simplemente colgar de un madero para que tú no te murieras. ¿Se entendió? Así que cuando nosotros profundizamos en estos términos, el resultado que esperamos es que nuestra admiración por Cristo crezca cada día más. Que la verdad de lo que Jesús hizo por ti en su vida, su muerte y su resurrección penetren en lo profundo de tu corazón y que nadie pueda venir a contarte una historia distinta sobre lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando empezamos a profundizar en estos términos, encontramos las eternas riquezas de Cristo. Las eternas riquezas de Cristo es conocimiento, beneficios, bendiciones disponibles para nosotros cuando profundizamos en esto. Así que la semana pasada nosotros estuvimos viendo un tema que titulamos rescate. ¿Se acuerdan? Y en el rescate nosotros vimos que el rescate era un pago que se daba para la liberación de un esclavo. ¿Se acuerdan? Vimos que el rescate era el pago de una transacción más grande que se llamaba redención. ¿Sí? Sí. Ok. Vimos también la vez pasada cómo en Mateo capítulo 20, verso 28, Jesús mismo describe cómo iba a ser la cultura organizacional de su reino. Jesús mismo da el job description de aquellos que iban a querer servir en el reino de los cielos. Y Jesús demuestra que su reino no iba a ser como los reinos de este mundo. Y Jesús enseña que el que quiera ser líder tiene que servir. Que el que quiera ser grande tiene que hacerse el más pequeño. Y Jesús en el capítulo 20, verso 28, Él dice, ustedes tienen que ser como su CEO, como su presidente. Y Jesús dice, mírenme a mí. Verso 28. No vine a ser servido, vine a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Entonces, cuando leímos esta parte de dar mi vida en el rescate de muchos, es que empezamos a hacerle preguntas al texto, ¿sí? ¿Qué preguntas le hicimos al texto Mateo 20:28? ¿De qué nos están rescatando?
¿Quién me dice qué fue lo que dijimos? ¿De qué nos están rescatando? Del pecado. Nos están rescatando del pecado, de la esclavitud al pecado, De estar obligado a ser pecador. de estar obligados a pecar. Y es importante que tengamos en cuenta la parte de que el rescate es el pago que se da para liberar un esclavo. Un esclavo. Estás esclavizado. No puedes hacer otra cosa. Estás obligado a hacer eso. Esclavos del pecado. El rescate vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Si éramos esclavos del pecado, no podíamos hacer otra cosa. ¿Se entendió? Otra pregunta que le hicimos al texto. ¿Cuál fue el precio que se pagó por mi libertad? Muerte de Cristo. Duro. Muerte de Cristo. La muerte de Cristo. El precio que se pagó para que te dejaran libre fue la vida misma de Cristo, su muerte, su sangre. ¿Se entiende? Yes. A mí me encanta, siempre que yo pienso en esto, pienso en el momento en que querían hacerle una encrucijada a Jesús y le trajeron y le dijeron a Jesús, debemos pagar el tax, el tributo. ¿Cómo se dice tax en español? El impuesto, debemos pagar el impuesto al César. Y Jesús, ¿verdad? Porque si él decía que sí, pues los judíos le decían, estás con Roma. Si él decía que no, le decían a Roma, él no está contigo. Querían tirarle una trampa. Y Jesús dice, pues, ¿cuál es el rostro de quién está en esa moneda? Y, a mí me revienta la cabeza. Porque Jesús sabía que en términos celestiales, Él era la moneda con quien se pagaría el precio de tu libertad y la mía. Así que en la moneda que se pagó en el cielo, el rostro que estaba en esa moneda no era el del César. Y Jesús muy sabiamente ahí mismo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que te digo. Qué belleza. Así que el precio por nuestra libertad, el precio que se pagó, el rescate fue la vida misma de Cristo, su muerte, su sangre. Así que dentro de este hermoso acto de la redención, se da algo bien lindo que le da título a nuestro estudio de hoy. Y es que una vez Jesús paga por tu libertad, tú quedas como libre, pero no solamente quedas libre. Hay otra cosa que sucede una vez quedas libre. No. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema reconciliación. Reconciliación. ¿Están ready? No. Estoy en primera, ¿puedo ir al segunda? Tengo miedo. No tenga miedo, hija. Wanda no ha dicho nada. Wanda no dijo ni que sí ni que no. Vamos a empezar definiendo la palabra reconciliación. Vamos a ir a la etimología. ¿Qué es eso? Sticker. La etimología es el origen de la palabra. Y reconciliar se compone de dos palabras. La palabra principal es conciliar. ¿Se entiende? ¿Y qué significa conciliar para ti? Vamos, la gente de mi marquesina virtual. Conciliar. Dime algo ahí. A ver, ¿a dónde podemos llegar? Arreglar. ¿Qué dice Vero? Arreglar. Arreglar. Un acuerdo. Un acuerdo. Conciliar. Llegar a un acuerdo. Ajá. Sí. Conciliar significa unir.
armonizar, concordar, conectar, pacificar, mediar. Y expando. Poner de acuerdo, es que el gallo mío. Poner de acuerdo personas en desacuerdo. Conciliar puede ser, en el contexto correcto, poner de acuerdo a personas en desacuerdo. ¿Ok? Conciliar puede ser hacer compatibles elementos opuestos. Cosas que normalmente no mezclan, hacerlos compatibles. Conciliar. Puede ser armonizar intereses. Conciliar. Armonizar intereses. Cuando a ti te gusta el pepperoni o el bacon, vamos, esta está buena, Raúl. Cuando a ti te gusta el bacon y a nosotros nos gusta el honey pepperoni, la manera de conciliar o armonizar los intereses es pedir una pizza mitad bacon y mitad honey pepperoni. Y todo el mundo está feliz. ¿Se entendió? Armonizar intereses. Conciliar cuando un tercero ayuda a resolver un conflicto. Conciliar. Así que la palabra tiene varios significados o sinónimos dentro de los respectivos contextos. ¿Se entiende? Bueno, pues vamos a empezar a meterle un poquito de sentido a esto. Si habla que de poner de acuerdo a dos personas que están en desacuerdo, yo quiero que tú pienses y contestemos estas preguntas tomando en cuenta antes de Cristo, antes de la cruz. ¿Quiénes estaban en desacuerdo antes de la cruz? Tú y Dios. ¿Lo viste? Antes de la cruz. ¿Qué dos elementos no eran compatibles? Y necesitaban ser conciliados. ¿Qué dos elementos no son compatibles? Dios no es compatible con el Pecado. Muy bien. Y necesitan ser conciliados. Dios no puede conciliarse con el pecado porque tendría que dejar de ser Dios. Dios se concilia contigo si logran quitarte el pecado. Entonces, Dios y tú se concilian por medio de Cristo. Porque Él expió tu pecado. ¿Y qué era expiar? Quitar el pecado de delante de los ojos de Dios. ¿Viste cómo todo esto se conecta? Esto está bello. Si conciliar puede ser armonizar los intereses, ¿qué intereses fueron armonizados aquí en Cristo? Los tuyos con los de Dios. Conciliar, cuando un tercero se mete a resolver. ¿Qué tercero se metió aquí en este conflicto, amado? Cristo. ¿Lo viste? Ahí entonces te definimos más o menos la palabra conciliar. Había otra palabra, reconciliación, conciliar, había otra. Unir. Unir. Entonces, en la palabra reconciliación, ya te definí conciliar. Unir. Pero reconciliar
etimológicamente se compone de dos palabras, la palabra conciliar y el prefijo re. Reconciliar. ¿Y re qué significa? Re representa repetición. Así que reconciliar habla de repetir una unión. Conciliar viene de la palabra concilium, que significa unión. Por eso te la di fácil. Así que reconciliar etimológicamente significa repetir la unión. ¿Lo puedes repetir conmigo? Repetir la unión. O sea que estábamos, dejamos de estar y volvimos a estar. ¿Se entendió? Estábamos, dejamos de estar y volvimos a estar. Repetir la unión. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos discusiones con nuestros padres? Todo el mundo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí, como resultado de esas diferencias o discusiones con nuestros padres, nos fuimos de la casa? Yo nada más. Yo soy la oveja brown. Jehová. Cuando hay un desacuerdo lo suficientemente grande para que te vayas de la casa, te vayas del hogar. Y para esto voy a coger, no inventado, sino del libro Gospel, The Gospel for Real Life, de Jerry Bridge, que es el que estamos usando para uno de los, ¿verdad?, de las fuentes que estamos usando para esta serie. En este libro el autor comenta una historia, ¿verdad? Esto es verídico. Y así, justo tal y como está en el libro, te lo quiero traer. Voy a hablarte sobre la historia de un muchacho llamado Justin Carter. Justin era un niño de un joven de 16 años que recientemente había sacado su licencia de conducir. Y habiendo sacado su licencia de conducir, varios días después, Justin le roba el carrito a sus padres, va y busca a su amigo Tony y se van a dar un vueltón. ¿Usted sabe lo que es un vueltón? ¿Qué es un vueltón, W? Ahora no quiere ni hablar. Era un vueltón. Escucha, María. Que María conteste que es un vueltón. Ay, mi madre. Ella sabe lo que es un vueltón. No voy. No quiero que estimular a María. Contesta ahí, María. Que tú sales para el supermercado y te vas para Bayamón. Mejor no pudo haberlo descrito, papi. Eso es un vueltón. Pues Justin le roba el carro a su papá, busca a Tony y se van a dar un vueltón. En ese vueltón, a Justin lo paran los guardias. Lo detienen por exceso de velocidad, lo paran a 50 millas en una zona de 30. Evidentemente, los policías llaman al papá, el papá llega, al escalceo, llegan a la casa, hablan con Justin, sus padres, y vieron en esa conversación que tuvieron con Justin, que Justin realmente no reconocía que lo había hecho mal. Se dieron cuenta que la preocupación principal de Justin era que no lo dejaran volver a guiar. Pero Justin no veía mal que él haya cogido el carro sin permiso. Él no veía mal que haya buscado un amigo y puesto su vida en riesgo porque no tenía permiso.
para conducir y tampoco veía mal que lo hayan detenido a 50 en zona de 30. Lo único que ellos vieron, sus padres, que vieron que Justin le preocupaba era la parte de que no lo volvieran a dejar guiar. Entonces, porque para Justin contarle a sus amiguitos que lo pararon los guardias en el carro, él era, olvídate, la bestia. Pari. Era pari. Como que papi, me pararon, tú sabes, cogí el carro, ya yo guío. Y los padres de Justin, al ver su rebeldía, al ver que no estaba arrepentido y que no reconocía las cosas importantes, lo castigaron indefinidamente. Indefinidamente no vas a guiar. Te vamos a castigar hasta que estés arrepentido. Mira cómo es la cosa. Justin pudo simplemente sentarse, meditar un poquito sobre lo que hizo y al otro día mostrarle a sus padres que estaba arrepentido y ya. Mira qué padres sabios. Vas a estar castigado hasta que te logres arrepentir. Justin se molesta mucho con sus padres y le dice a Tony, ¿tú crees que yo me puedo ir contigo para tu casa a quedarme allá? Porque es que mis papás son demasiado estrictos, esta gente son anticuados, esta gente no entienden y a ti tus papás te entienden y tú sabes, no están con esta cosa. Y Tony le dijo, mira, sí, yo hablo con mami y hey, mami me dijo que estaba bien, vente. Y a los varios días Justin hace un bultito y simplemente le dice a sus papás, yo me voy de la casa, me voy a vivir en casa de Tony, porque a Tony lo dejan hacer lo que él quiere y no están con tanta cosa y tantas restricciones y tantos regaños y ustedes son unos padres anticuados y no me entienden. Y así mismo se viró, se fue a donde Tony, que lo estaba esperando en el carro en la esquina, y se fue a quedar en casa del pana, Tony. ¿Ok? Al principio, pues todo era chévere, porque en casa de Tony no habían reglas. En casa de Tony no había estructura. Nadie lo mandaba a hacer nada. Y Justin lo vio como que, wow, llegué al paraíso. Hasta que de momento, a los varios días, Tony se dio cuenta que en casa de... Justin se dio cuenta que en casa del amigo mamá no cocinaba. Mamá compraba pizza todos los días, hamburgues, hot dog. Se compraban cosas congeladas en el supermercado. Y de momento Justin empezó a extrañar esa comida calientita de mami. ¿Lo viste? Pero olvídate, ¿sabes? Aquí es mejor. Y de momento Justin vio que la mamá de Tony todo se lo decía a sus hijos gritando. Y de momento Justin dijo, mi mamá nunca me levantaba la voz. Y un día estaba Justin con Tony en la sala y el papá de Tony llegó borracho. Y le metió a Tony en la cara. Y maldijo la vida de Tony, y maldijo la vida de Justin, y maldijo la vida de la mamá de Tony. Y fue y le metió caliente también a la mamá de Tony. Y esa noche Justin se fue a dormir pensando, mi papá nunca me maldeciría. Mi papá nunca me pondría la mano encima, ni a mí, ni a mi mamá. Y Justin empezó a meditar. Y se mantuvo bajo ese hogar mientras su orgullo fue fuerte. Hasta que Justin, un día, su orgullo se derrumbó. Y Justin entendió que la libertad que disfrutaba en casa de Tony realmente no era amor. Era una muestra de la indiferencia de los padres de Tony.
Él pudo ver que sus padres, cuando lo disciplinaban, esa era la verdadera muestra de amor. Porque sus padres estaban disciplinando su rebelión y no lo estaban dejando hacer lo que le daba la gana. Extrañando la comidita de mami, el regaño amoroso de papi y de mami, Justin cogió el teléfono y llamó a mamá. Y le dijo: mamá, yo me gustaría volver a casa. Tengo mucho que contarte y tengo que disculparme con ustedes. Mamá no lo pensó 2 veces y le dijo: ven, tengo que hablarlo con tu papá, pero tú sabes a qué hora él llega. Así que Justin le pidió a Tony que lo llevara a casa de sus padres y que se quedara. Justin le dijo: Tony, yo quiero que tú te quedes porque yo quiero que tú escuches lo que yo voy a hablar con mis papás. Se sientan en la sala y cuando llega el nene, los padres estaban, como dice Wanda, como sticker, congelado. Y el nene comienza a pedirle perdón a sus padres. Les quiero pedir perdón por no valorar su corrección. Les quiero pedir perdón por no valorar la comida que haces, mamá. Te quiero pedir perdón, papá, por regañarme con amor, por nunca levantarme la mano. Pero sobre todo, dice el nene, te quiero pedir perdón a ti, Tony, porque tuviste que presenciar mi descaro y mi falta de respeto a las personas de esta casa que han dejado su vida por mí. Y tú no se supone que como mi amigo vieses como yo le faltaba el respeto a mis padres. Pero si viste cómo le falté el respeto a mis padres, es necesario que veas también cómo les pido perdón. Gracias, Tony, por el tiempo que me permitiste estar en tu casa. Pero papá y mamá, si ustedes me reciben de vuelta, me encantaría regresar. ¿Qué ustedes creen que hizo papi y mami? ¿Ese es el lenguaje de un corazón arrepentido? Eso es lo que eso era lo que los padres querían. ¿Y tú crees que esos papás sufrieron mientras el hijo estaba en casa de otro? Pues yo quiero que tú sepas que nuestra historia y nuestra relación con Dios se parece mucho a esta historia de Justin y sus padres. Porque al igual que Justin, nosotros también dejamos de estar y volvimos a estar. Así como Justin también estábamos, porque en el principio éramos amigos de Dios, caminábamos juntos en el Edén. Igual que Justin, también nosotros desobedecimos las instrucciones y los privilegios de nuestro Padre. Y también fuimos encontrados por la disciplina del Padre. Al igual que Justin, nosotros también preferimos nuestra rebelión a la corrección de papá. Y cuando nos fuimos de casa, fue cuando rechazamos la corrección de papá. Y así fue que dejamos de estar. En Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no les escuchará más. Estábamos y dejamos de estar. ¿Cómo nosotros le dimos la espalda a Dios? ¿Cómo nosotros dejamos de estar? ¿En qué momento nosotros preferimos nuestra rebelión que el orden de Dios? Porque tú sabes el día de tu vida que tú preferiste tu rebelión
que a Dios. Pero vamos a darle Bible, porque es como un poquito tarde ya y no hemos dado Bible. ¿Ah? Así que vamos para la Bible. Voy a leer en Romanos capítulo 1. Capítulo 1, señores. El primer capítulo. La primera página que Pablo le escribe a esta gente de Romanos. Romanos capítulo 1, voy a leer los versos del 21 al 25. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque entiendo que explica, ilustra de manera magistral lo que quiere decir aquí el autor, que es Pablo mismo. ¿Cómo le dimos la espalda a Dios? Romanos 1, 21 al 25 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Dios te quiere así como tú eres. Tú no tienes que cambiar nada. Él te ama como tú eres. Si tú me traes 100 pesos, Él te devuelve 500. Para recibir salvación, tú tienes que creer en Jesucristo y te tienes que quitar las pantallas, tienes que cambiar la forma en que tú vistes, tienes que dejarte el pelo largo y tienes que ponerte falda. Para recibir salvación, tú tienes que creer en Jesucristo y en unas cositas más. Si vas al cine, pierdes la salvación. Si vas al concierto de Gilbertito, pierdes la salvación. Te borran del libro de la vida, ¿oíste? Dios, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Te mencioné algunas ideitas necias, por si acaso, para que no se malinterprete. Que no cojan el canto de grabación. Ajá, que no cojan ese canto de grabación para decir que Ahmed está predicando esa bobería. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. 23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. 24. Entonces Dios los abandonó. Estábamos y dejamos de estar. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Señores, yo te digo una cosa. Yo les ruego al Señor que jamás me deje, que jamás me abandone y que me deje hacer todas las cosas que quiere y desea mi corazón. 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Yo voy a saltar del 25 al 28 porque el verso 26 y 27 habla un poquito fuerte con respecto a lo que el hombre y la mujer empezaron a hacer una vez Dios se había abandonado. Pero no quiero pararme ahí, quiero ir al 28 porque estamos hablando de que estábamos y dejamos de estar. Verso 28 dice, y por favor, si usted lo tiene, subráyelo.
por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Escucha, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Tú sabes cuánta gente piensan que es tonto reconocer a Dios? Yo fui uno de esos. Posiblemente tú también. Y posiblemente nos encontramos todas las semanas con gente que no les interesa, que creen que esta cosa de Dios es algo estúpido. El tema de Dios y reconocer que Él es el Rey del universo no es una tontería. Reconocer a Dios o no reconocerlo puede definir tu eternidad. Pero entonces cuando yo le digo a la gente que no puedo los miércoles porque honro este espacio, no, eso son tonterías. Es que Ahmed está fanático. Pero cuando yo le digo a la gente que no, porque quiero ser responsable con Dios, es que soy un fanático. Porque tienen como una tontería reconocer a Dios. No me llames los miércoles. No planifiques conmigo los miércoles después de las 6. Tengo asignación. No quieras estar conmigo un domingo en la mañana a menos que quieras ir a la iglesia. Porque para mí no es una tontería reconocer a Dios. Para mí es importante, es valioso y no lo voy a negociar porque tú pienses que para ti es una tontería. Lo siento. Por eso a los amigos que están cercanos a mí y que estamos ayudándonos a caminar en este camino hacia Cristo, siempre les digo, no me negocié los tiempos de Dios, papi. No me lo negocié. Tú decides qué tiempo va a ser, si va a ser el domingo en la mañana, si va a ser el miércoles por la noche, cuando tú quieras, pero no me negocié los tiempos de Dios. Porque no es una tontería reconocerle como Dios. Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Puedo seguir? Yes. Solo hay una pequeña diferencia en la historia de Justin y la nuestra con Dios. ¿Sabes cuál es? Que Justin, luego de ver su escenario, él recapacitó y se arrepintió. ¿Quién fue el que inició en la historia de Justin? ¿Quién fue donde quién? Justin fue donde sus padres. Él inició. Él dio el primer paso. Y es muy importante que tú entiendas que en nuestra historia con Dios, nosotros no simplemente no dimos el primer paso, sino que es que era imposible que nosotros pudiéramos dar el primer paso. Era imposible que en nuestra relación con Dios nosotros pudiéramos iniciar. ¿Por qué? Porque en el tema del rescate aprendiste que no podíamos hacer otra cosa que ir en contra de Dios, porque éramos esclavos de Él, que no podíamos producir arrepentimiento aunque quisiéramos, que no podíamos tener un cambio de opinión, que no podíamos por cuenta propia tener un cambio de corazón, que para eso necesitábamos un nuevo corazón, el que teníamos no podía ser cambiado. Eso lo aprendimos en el tema del rescate. Entonces el primer paso, entiéndelo, el primer paso
en la reconciliación entre tú y Dios, lo dio Dios mismo. ¿Se entendió? El primer paso entre la reconciliación entre tú y Dios, lo dio Dios mismo. Dios inició. ¿Cómo tú lo dices? Romanos capítulo 5, verso 6. No lo dice Ahmed, lo dice la Bible. Romanos capítulo 5, verso 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Dios te cuide, mami. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados. Romanos 5, 6 nos demuestra que éramos incapaces. Estábamos y dejamos de estar. Y el nosotros no poder iniciar una reconciliación significa que nosotros no podíamos volver a estar aunque quisiéramos. Escúchame, la buena noticia es que el primer paso de Dios para nuestra reconciliación fue enviar a su Hijo. Te lo voy a repetir. La buena noticia, la buena nueva, es que el primer paso lo dio Dios, que Él fue quien inició la reconciliación entre Él y tú. Y que ese primer paso que dio Dios fue entregar a su Hijo para satisfacer su justicia y propiciar su ira y expiar nuestros pecados de su vista, muriendo en nuestro lugar como pago, para hacernos libres de la esclavitud del pecado, y que entonces ahora, siendo libres de la esclavitud del pecado, podamos correr como Justin corrió a casa de sus padres y reconocer: Padre, he pecado contra ti, mi rebelión me alejó de ti. No quise tu corrección, no entendía que me estabas amando y me fui a dar vueltas por el mundo y entré en vicios y en exceso y en borrachera y pensé que las mujeres me iban a llenar el corazón y no, y pensé que la droga me iba a llenar el corazón y no, y pensé que la bebida me iba a llenar el corazón y tampoco, y busqué y subí, bajé hasta que me cansé, mi Padre, y ahora reconozco que en ti estaba todo lo que necesito. Perdóname, Señor. Quiero volver a ti. ¿Y qué tú crees que te va a contestar tu Padre? Ven a casa, hijo. Yo te amo. Ahora podemos volver a estar juntos, y por medio de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesucristo se abrió un camino para que ahora tú y Dios puedan estar reconciliados, puedan repetir la unión. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Él es Dios, porque siendo Él el ofendido, nos amó primero, y sin esperar por nosotros, Él enmendó nuestra relación rota por medio de Jesucristo. Ese es el Evangelio. ¿Lo viste? Todas las cosas que siguen pasando y que seguimos viendo en la misma muerte, en la misma resurrección, ahora estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo.
Tendré un valiente que me lea aquí. Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Tienes Biblia, Wanda? Sí. Romanos capítulo 5, verso 1. Y yo voy a leer la otra, que es segunda de Corintios. Ya estamos acabando, mi gente, ¿oíste? Yo voy a leer segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Wanda, ¿qué dice Romanos capítulo 5, verso 1? En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ahora tenemos paz, ¿qué teníamos antes? Vamos, que ustedes saben. Si ahora tenemos paz, antes teníamos guerra. Si ahora tenemos paz, antes teníamos conflicto. Si ahora estamos unidos, antes estábamos separados. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entendió? Yes. Y mira cómo el apóstol Pablo toma las palabras de Jesús y las explica magistralmente. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 19. Pues Dios, escúchame, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Wow. No tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Viste qué bello? En Cristo Dios estaba iniciando. En Cristo Dios estaba dando el primer paso. En Cristo Dios estaba dando el primer paso que tú no podías dar. Así que no se trata solamente del rescate, que fuiste liberado de la esclavitud del pecado y el precio que se pagó fue la muerte de Cristo. Una vez fuiste liberado de la esclavitud del pecado, dejaste de estar y ahora volvimos a estar por Cristo Jesús, reconciliados con Dios. ¿Lo viste? Qué buena noticia, ¿no? Y con esto quiero cerrar. Lo brutal de todo esto es que hoy existen miles de personas que no saben que Dios inició. Hay miles de personas que no saben que ya Dios dio el primer paso para reconciliarse con ellos. Ellos lo están pensando al revés. Hay miles de personas que piensan que son ellos los que tienen que dar el primer paso. Gloria a Dios. Hay tanta gente que piensan es que soy yo el que tengo que dejar esto y tengo que dejar aquello para que Dios me reciba. Y no saben todavía que ya Dios inició, que dio el primer paso y que los está esperando con brazos abiertos. Es por medio de estas santas escrituras que Dios llama a esos miles de hijos a la reconciliación. Y es por medio de estas santas escrituras que Dios le deja saber a sus hijos: ya inicié, mi amor, ya empecé, ya te estoy esperando, no tienes que empezar tú, porque aunque yo soy el ofendido, yo te quiero de vuelta.
¿Y sabes qué? Tu vida predica. ¿Quién le habla estas santas escrituras a esos miles de personas que no saben que ya Dios inició, que ya Dios dio el primer paso? ¿Quién les predica? Tu vida les predica. Tu vida le grita a la gente que te ve. Dios quiere reconciliarse contigo. Él inició. Mira lo que hizo conmigo. Tu vida le grita a la gente, no tienes que iniciar tú, ya Dios dio el primer paso y te está esperando. Mira lo que hizo en mí. Una reconciliación total demanda, requiere un esfuerzo total. Esta parte no estaba en la libreta. En el estudio original que yo escribí, ya yo terminaba aquí. Pero como Dios es así, en medio de conversaciones santas con gente que amo, el Espíritu Santo me da instrucción de terminar con esto que voy a terminar ahora, que lo tenía que añadir. Una reconciliación total requiere un esfuerzo total del ofensor. Te lo voy a repetir. Una reconciliación total requiere un esfuerzo total del ofensor. Esto lo que significa es que si tú fuiste el ofensor y tú quieres una reconciliación total, tú te tienes que esforzar para que eso suceda. Si no sucede, lo diste todo. Pero que no sea tu orgullo el obstáculo de la reconciliación total. Lo hice, lo traté, no se dio, me voy en paz porque yo traté todo. Pero que esa reconciliación no se dé porque tú no lo diste todo. Una reconciliación total requiere un esfuerzo total del ofensor. Así que no nos toca solamente ser como Cristo en nosotros llevar este mensaje a los demás y decirle a los demás esta buena noticia de que, papi, ya tú no tienes que iniciar. Por eso Pablo le llamó el hermoso mensaje de la reconciliación. No solamente nos toca ser como Cristo en hablar estas santas escrituras para dejarle saber a la gente que no tienen que iniciar, que ya Dios dio el primer paso. También nos toca ser como Cristo en que nuestra vida grite reconciliación. Nos toca ser como Cristo en que si ofendemos, así como Dios inició, así como Dios dio el primer paso, nosotros hoy estamos habilitados, llenos del Espíritu Santo que nos liberó de la esclavitud del pecado para que hoy, siendo el ofensor, tú puedas iniciar y buscar a la medida que se pueda la reconciliación. Pero esto no se queda ahí. El poder del Espíritu Santo está tan brutal que cuando tú le abres las puertas y dejas que ese chambón lo metas para abajo y que el Espíritu Santo haga contigo lo que tú quieras, van a haber momentos en los que aún tú siendo el ofendido, también vas a poder iniciar
extender perdón y misericordia aun cuando eres tú el ofendido. Y yo te pregunto a ti, ¿qué vida grita más las buenas noticias de Cristo? ¿Una vida que ofende a alguien y busca reconciliación? ¿O una vida que fue ofendida y inicia y da el primer paso hacia la reconciliación? ¿Qué hizo Cristo? Por eso fue tan revolucionario. El justo por los injustos. Él, siendo el ofendido, dio el primer paso. Yo no te estoy diciendo que lo vas a poder hacer hoy. Yo te estoy diciendo que eso es posible. Que eres hijo del Rey, creador del universo, y que estás lleno del Espíritu Santo, 100%. Y que donde pones tu pie, va el Espíritu de Dios en autoridad, diciéndole a las huestes espirituales: este es mi hijo. Y si Dios es el Dios que nosotros creemos que es, Él es el Dios del universo, yo soy su hijo y estoy lleno del poder del Espíritu Santo, yo puedo iniciar aún siendo el ofendido. Yo sé que es duro. Esto no es cosa de hombre. Esto son cosas de Dios. Así lo terminó Pablo. Segunda de Corintios, donde ya estaba leyendo, capítulo 5, verso 20. Te leí el 19 que decía: pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Pablo pone asignación en el verso 20 y dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. Cuando les rogamos a la gente, vuelvan a Dios. Como que tenemos responsabilidad, ¿sí o no? Porque hemos sido rescatados, redimidos, justificados, propiciados, expiados, amados, abrazados por el Rey del universo. Sí se puede. En Cristo se puede. Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, yo te doy gracias por tu eterno amor y por tu gran misericordia, mi Señor. Gracias, Señor,